El siglo XX fue convulso, revolucionario y cambiante. Sus últimas 2 décadas transformaron al planeta y fincaron las bases de lo que sería una nueva forma de ver, de vivir y de relacionarse con el mundo. Los 80, México y Miguel de la Madrid. Gobernar significa pilotar, conducir un barco. Así, quien gobierna conduce un país. Y para hacerlo, necesita que la nave esté en las mejores condiciones, reparar lo que haga falta para evitar que se hunda, tener clara la ruta y contar con las mejores reglas de navegación. El primer acto de gobierno del señor presidente don Miguel de la Madrid, nos reunimos en el Palacio Nacional el primer día de gobierno. Dice, les ruego me acompañen. Y este acto significativo quiero que sea la norma de nuestro gobierno. Y caminamos de Palacio Nacional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí, en un pleno, significó que él estaba sometido al imperio de la ley. No fue solamente una expresión de carácter político, sino una ruta de actuación para todos nosotros. Esa nave llamada México necesitaba actualizarse en muchos temas vitales, entre ellos seguridad jurídica, una relación más armónica entre estados y municipios con la federación, mejores reglas del juego para todos los actores de la nación. Que el señor presidente de la Madrid presentara iniciativas de reforma constitucional, que fue la más abundante y la más progresista reforma constitucional que se haya impreso en la Constitución, el fortalecimiento del Pacto Federal, dando plena soberanía a los estados. Bueno, como buen constitucionalista, desde luego, era un hombre muy respetuoso con los 3 niveles de gobierno y con los 2 poderes que forman el Estado mexicano. Desde luego, era un hombre sumamente equilibrado. Era un jurista completo y conocía por su profesión, por su vocación, sabía precisamente de los frenos y contrafrenos, de los pesos en que deben de haberse y de cómo hay que respetar a los otros poderes para que sean precisamente frenos al Ejecutivo como debe de ser. Reglas claras. Enfrentar una crisis de seguridad y corrupción. México era una economía petrolizada y Pemex era víctima de una grave corrupción, tanto en su sindicato como en su administración, por lo que se requería firmeza, incluso antes del sexenio, desde la campaña misma. Y empezamos a platicar ahí. Estaba muy fuerte el asunto en aquella época de la corrupción en Petróleos Mexicanos, el ataque a la corrupción. Así empezó el asunto, que finalmente luego termina con la política de renovación rural. Pero finalmente, o al principio, era el ataque a la corrupción. La ciudadanía no confiaba e incluso temía a sus autoridades. La policía en la capital del país había alcanzado muy graves excesos que debían ser corregidos de raíz. Dentro de la materia de la denuncia estaba expresar públicamente el rechazo de la sociedad a vivir bajo una policía que nos cuidaba, que era verdaderamente una institución de delincuentes, operaba ajena al marco constitucional, se llamaba la Dirección General de Prevención de la Delincuencia, y más que prevención de la delincuencia, era la delincuencia la que integraba esa, comillas, organización, no le puedo llamar institución del Estado mexicano porque no lo era.
El presidente Miguel de la Madrid ordenó acciones contundentes para corregir el rumbo en materia de seguridad y corrupción, con pleno respeto a la ley, e iniciar así uno de los programas más emblemáticos de su administración, la renovación moral. Cambia todo el capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, que es en donde se inserta toda la política de renovación moral. Modifica el artículo 115 de la Constitución para darle vigencia a la descentralización y al federalismo. Y así va conformando él toda una visión de conjunto del país, de cómo conducir al país y darle viabilidad hacia el futuro. Eso sí es una responsabilidad absoluta y preeminente en las labores del titular del Poder Ejecutivo en este país. Dotar al país de leyes modernas que fomentaran el federalismo, combatir frontalmente la corrupción, desmantelar organizaciones ilegales en el interior de las autoridades mismas, era reparar el barco y que la sociedad recuperara el orgullo de pertenecer. Este fue el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Era la renovación moral. Él se manejó como un hombre de leyes. Él insistía mucho en el cumplimiento de la ley, en la juridicidad de la conducta de las instituciones y de los funcionarios a través de reformas legales, a través de nuevas codificaciones, de nuevas reglamentaciones, a través de una reorganización al amparo de la ley